Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. El 26 de diciembre del año 2004 a todos nos impactó, para los que seguimos la noticia, el maremoto que ocurrió en Indonesia, un terremoto submarino de 9.1 grados, hermanos, que afectó a múltiples países en el Océano Índico, y cómo ocurrieron desastres, pero quizás la cantidad de personas que fallecieron, 230,000 personas fallecieron en 15 países. Eso fue en la última semana. Todo el mundo estaba celebrando la llegada de el nuevo año, y esto fue algo muy impactante. Y hablando de esto, este pasado 3 de enero de este 2026, todos nos despertamos con la noticia de la captura del expresidente de Venezuela por las fuerzas estadounidenses, y fue una noticia que sacudió la política internacional y dejó a este país de Sudamérica con un vacío de poder. Hermanos, mientras uno está pensando en una cosa y de repente viene otra, todo esto sucede porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. No podemos asegurar cómo será el mañana, ni cómo cambiarán las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones políticas. Y eso nos hace vivir en ese impasse. Y aquí entonces cobra sentido un texto bíblico, el cual le invito a que en los siguientes minutos podamos meditar. Y este aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo número 3, versículo número 10, que dice de la siguiente manera: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Qué escritura tan preciosa, la cual hoy vamos a tomar para darle un mensaje de esperanza, darle un mensaje de autoridad divina. No importa lo que está sucediendo en el mundo. Este es una palabra de parte de Dios, no es una suposición ni un deseo, es una declaración divina. Quédese con nosotros, bienvenidos a Tiempo Devocional. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Isaías capítulo 3, verso 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Por qué Isaías dijo eso? Bueno, para averiguarlo tenemos que ir para atrás en el texto bíblico. Isaías, que es el profeta que está hablando en este pasaje, Dios lo levanta para profetizar
en tiempos difíciles. ¿Por qué en tiempos difíciles? Porque en primer lugar, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Dios no estableció Israel por un lado, reino del norte, y Judá, reino del sur. No, Dios levantó a un pueblo. Pero a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía del ser humano, de su pueblo, ellos terminaron dividiendo a Israel en dos reinos. Es aquí entonces que los profetas, y dentro de ellos Isaías, se levantan con un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viendo la decadencia de Israel. Súmele a esa división que ya el reino del norte había caído en manos de los asirios en los días del profeta Isaías. Y luego Judá, que era el reino del sur, iba por el mismo camino de pecado y de rebeldía. Es en ese contexto en que se levanta Isaías y nos habla acerca de esto. Por ejemplo, este mensaje de esperanza no es un mensaje de prosperidad externa. Es todo lo contrario. Es un mensaje de confrontación a un pueblo que tiene y vive una ruina interna. Hermanos, bajo el rey Usías, reino del sur, Judá prosperó materialmente. Pero el corazón del rey y del pueblo se llenó de soberbia. Ahora, eso no es una prosperidad espiritual, hermano. Usted puede tener mucho dinero, pero si usted no glorifica y no vive para Dios, usted está en ruinas. Y eso era lo que estaba pasando con Israel. Escuche lo que el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, dice en el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Jehová. ¿Qué le parece? Ahí estamos hablando del rey Usías y obviamente que estaba representando al pueblo de Israel. Quiero que note que aunque ellos estaban prósperos materialmente, pero espiritualmente estaban en una decadencia. Ahora observe cuál va a ser una de las profecías que va a declarar Isaías, solo que en el capítulo número 1, versículo número 4 y 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esta es una de las partes de la profecía de Isaías en ese tiempo de decadencia. Repito, una nación materialmente próspera, pero que están viviendo lejanos a Dios, llenos de soberbia. Y en esta profecía, Isaías los describe como una nación enferma. Es en ese contexto donde Isaías profetiza esta palabra en el capítulo 3, verso 10. Díganle al justo que le va a ir bien. Ahora, aquí hay varias cosas que quiero señalar. Primero, recordarle a usted, estimado hermano y estimada hermana, que la prosperidad material no siempre es señal del favor de Dios. Yo le ruego que usted y yo no nos confundamos, que nos puede estar yendo bien en muchas áreas de nuestra vida, pero hay un área
un área que es sumamente trascendental y no es el área material, no es el área financiera, es el área espiritual. Si allí, en esa área espiritual, está ocurriendo una prosperidad, usted le va a dar sentido a este texto. Díganle al justo que le va a ir bien. Ya Jesús más adelante lo confirma, que el que busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en medio de esa nación enferma, Dios ya está hablando de juicio, de castigo. Pero en esas profecías de juicio y de castigo hay una afirmación para un pequeño grupo. Es en ese pequeño grupo que anhelamos que usted y yo estemos. Es el grupo de los justos. Y déjeme una vez más ahora ir al texto. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí hay una afirmación. No es una promesa condicional. Dios no nos está diciendo tal vez. No, Dios está certificando. Le irá bien. Entonces aquí hay que entender una palabra clave en esta declaración, y es la palabra justo. ¿Qué es ser justo según la Biblia? Bueno, el justo no es aquel que se cree que es justo. No. La Biblia usa con frecuencia la palabra justo, pero muchas veces la entendemos mal. Por ejemplo, algunos piensan que el justo es aquel que es intachable, aquel que no falla. Otros creen que es el que hace muchas cosas buenas. Ese es el concepto de justo para algunos. Sin embargo, hermanos, la justicia según la Biblia no tiene que ver con conducta. La justicia según la Biblia tiene que ver con relación con Dios. Déjeme explicarle, porque esta declaración tiene que ver con los justos y usted necesita entender si usted está en el rubro de los justos. Y aquí tengo que hablarle que usted y yo tenemos un problema, y es el problema de toda la humanidad. ¿Cuál es el problema? Por favor, de memoria, o si usted quiere, compruébelo. Vaya conmigo a Romanos, capítulo número 3. Y ahí vamos a encontrar una declaración que nos va a desengañar, que justo no es el que no falla o el que hace muchas cosas buenas. Aquí vemos una realidad. Dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es interesante que esta declaración se da en los dos testamentos, el Viejo y el Nuevo. ¿Y qué nos está queriendo decir? Que justos en cuanto a la relación con Dios no hay ninguno, ni usted ni yo, hermanos. Nosotros, en vez de buscar a Dios, nos hemos separado de Dios. Pero el profeta Isaías nos lo va a explicar de una manera más amplia. Escuche lo que Isaías capítulo 64, verso 6 dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y escuche por favor, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí lo más impactante es que se incluye el que está profetizando, porque él dice todos nosotros. ¿Y quiénes son todos nosotros? Isaías. ¿Y qué está diciendo Isaías? Somos suciedad. Isaías nos está diciendo que él y nosotros creemos que somos justos, pero nuestra justicia son como trapos chucos. Entonces, esa es la perspectiva correcta de la justicia. Y esto es algo, hermano, que yo quiero recordarle, pero no para que usted se quede ahí atrapado en desesperanza, porque el texto es una declaración, pero hay que ponernos en la brecha correcta. El ser humano no nace justo. La justicia no es algo que se hereda. La justicia no es algo que se aprende. La justicia no es algo que se alcanza por esfuerzo moral. Hermano, el pecado ha llegado a nuestras vidas y lo heredamos, y eso ha afectado nuestra naturaleza y por ende ha afectado nuestras acciones. Por eso es que somos dados a pecar. Si usted se ha preguntado, hermano, ¿qué será que yo pienso solo en el pecado? Hermano, ¿por qué será de que yo termino haciendo lo que no quiero hacer? Eso es lo que Pablo nos describe, y él no lo explica porque nosotros no somos justos. Entonces quiero que usted entienda que si Dios exigiera justicia perfecta, nadie, absolutamente nadie, incluyéndolo a usted y a mí, tendríamos esperanza. Y ese es un serio problema. Y la declaración es: díganle al justo. Ahora, veamos la justicia de Dios, porque Dios no define la justicia según nuestra intención o según la cultura, lo que usted piensa. Escuche lo que estos textos que a continuación le voy a presentar, que nos van a hacer entender la justicia según Dios. Salmo 11, verso 7. Así como aprendió en el punto anterior, ni uno solo del ser humano ha sido justo, y eso nos incluye a nosotros. Ahora observe este texto. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Hermano, aquí nos está hablando de que hay un justo y no está en la tierra, está en el cielo. ¿Y quién es? Jehová. Y algo más, Él no solo es justo, sino ama la justicia. Vamos a otro texto que nos va a ayudar a entender más este concepto de la justicia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Qué significa que todos sus caminos es rectitud? Que en Él no hay torcedura, porque Él es justo. Dios es verdad, sigue diciendo, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo, es recto. Qué pasajes tan maravillosos. Entonces aquí, usted y yo podemos aprender que Dios no solo hace justicia, Él es la justicia. ¿Por qué? Porque su justicia es perfecta, es santa, no cambia. Y no puede ignorar el pecado ni rebajar su estándar. Por eso es que Él quería que el hombre estuviera cerca de Él, pero Él sabía que tras la caída del hombre, eso sería imposible. Entonces, ¿cómo es que ahora podemos tener comunión con el Señor? ¿Cómo puede Dios, un Dios justo,
acercarse a un pecador injusto. De eso se trata la justicia. Y de eso se trata el Evangelio, de buenas noticias. Veamos lo que Pedro nos va a enseñar en su primera epístola, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escuche esto, por favor. El justo por los injustos. Y aquí usted ya entiende, ¿verdad? ¿Quiénes son los injustos? Levante la mano y diga yo. Yo estoy levantándola aquí, aunque no me mira, yo soy injusto, hermano. ¿Y quién es justo? Ya lo aprendimos. El justo es Dios. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Repito el texto. Porque también Cristo, está hablando de Cristo, un justo que padeció por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¡Wow, hermanos! Esto es glorioso. Yo, si estuviera en un púlpito en la iglesia en este momento, yo le diría, dele un aplauso al justo, al verdadero, al que nos acercó a Dios. Pablo también habló acerca de la justicia de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hoy estos dos textos son maravillosos. ¿Qué aprendemos acá? Que aquí hay un justo, un perfecto. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el único verdaderamente justo. De los 2026 años y más que tiene esta tierra y la humanidad, ninguno ha caminado justo, solo uno. Su nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió la vida que nosotros vivimos, solo que Él la vivió pudiendo agradar a Dios. En cambio, nosotros no podemos vivir agradando a Dios. Y no solo eso, hermano. Él no solo agradó a Dios, sino murió pagando el precio que nosotros merecíamos. Entonces, esa muerte, la cruz, es el lugar donde la justicia de Dios nos abraza. Entonces, ¿quién es justo? No según usted, no según la sociedad, no según la cultura, no según la historia, no según los libros filosóficos. No, ¿quién es justo según la Biblia? El justo es aquel quien ha sido justificado por Dios. Y aquí hay varios textos que necesitamos observar. Hay muchos, pero por lo menos déjeme compartirle dos. Este es muy típico para usted. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién somos justificados, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a otro pasaje, ahí mismo en Romanos, solo que en el capítulo 4, verso número 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es justo? No es el que obra justamente, sino es justo el que cree en aquel que lo justifica. ¿Usted cree en Cristo, hermano? Si usted dijo un amén, yo le tengo buenas noticias. Como usted cree en aquel que le justificó, entonces Romanos 4:5 es una verdad en su vida. Usted es contado
como justo. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado significa ser declarado justo. Y no por sus hechos o sus obras, sino por fe. Ser justificado significa que la justicia de Cristo es imputada a usted o al creyente. No es que Dios nos haga justos primero, no, nos declara justos en Cristo. El justo no es el que nunca pecó. Hermano, el justo es el que confió en la obra de Cristo. Esto es importante porque nos demuestran que no son nuestras obras que producen justicia, sino son las obras las que demuestran nuestra fe que somos justos. El justo, hermano, vive una vida transformada, no una vida perfecta. Voy a repetir eso, hermano. El justo no es aquel que vive una vida perfecta, pero el justo es aquel que vive en una constante transformación. Hermano, la obediencia es el fruto de su transformación. Si usted no vive en obediencia, es porque usted todavía no es justo. No vivimos para ser justos. Vivimos porque ya hemos sido hechos justos en Cristo. Entonces, hermano, aquí, ahora que usted ya sabe, bíblicamente, teológicamente, qué significa ser justo, va a entender mejor la declaración de Isaías 3:10. Díganle al justo que le irá bien. ¿Cómo así, mi hermano? Díganle a aquel que está siendo transformado que le va a ir bien. Díganle a aquel que ha sido declarado justo no por sus obras, sino por su fe, que le va a ir bien. Díganle a aquel que la justicia de Cristo le ha sido dada, que le va a ir bien. Esto es glorioso, mi amado hermano. Ahora, hay una siguiente frase, la cual le quiero explicar y es importante en el texto. Y es la frase, le irá bien. ¿Qué significa esa expresión? Normalmente nosotros usamos esa expresión, le está yendo bien, ¿verdad? Le voy a decir en un par de cosas cuando usamos esa frase. Una vez me recuerdo que íbamos con un hermano X a una reunión y nos encontramos a un excompañero de trabajo. Aquel excompañero de trabajo lo conocíamos como una persona delgada. Pero cuando lo encontramos, yo ni lo había conocido porque ahora estaba bien gordito. Entonces el hermano que me estaba acompañando, sí lo conoció y lo abordó. ¿Y sabe qué fue lo primero que le dijo? Hola, y le mencionó el nombre. Te está yendo bien. Y le tocó su pancita. Entonces, esa es una perspectiva humana. A veces uno dice que le está yendo bien a una persona que uno lo ve externamente bien. Otra de las cosas que nosotros decimos le está yendo bien es cuando vemos la prosperidad material de esa persona. Ahora, ¿es eso lo que nos está queriendo decir Isaías? ¿Le va a ir bien? Hermano, acá no es una promesa de riqueza. Acá no es una promesa de comodidad. La Biblia llama a lo material
le tiene una partida bien definida. Lo material en la Biblia no es bendición. Lo material en la Biblia se llama añadiduras. Así que lo primero es no confundamos la prosperidad con la aprobación de Dios, que era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Quiero que usted en este pasaje entienda lo que significa el verdadero bien en la vida de un creyente. Vayamos a la palabra, Juan capítulo número 15. Eso es ir bien en la vida de un creyente. Yo soy la vid, Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Paremos ahí. ¿Por qué tiene que ser quitado este pámpano? Porque no da fruto. Entonces a este pámpano le llamamos un pámpano que no le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? Porque no dio fruto. ¿Estamos con esto? Vaya. Ahora, observe lo que sigue diciendo el texto. Verso 2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. No dice que lo va a quitar. Lo dice que lo va a limpiar para que lleve más fruto. Eso es que nos está yendo bien. Estar yendo bien, aquí hay tres cosas. En primer lugar, llevar fruto. Número 2, ir bien es que el Señor trate con nosotros y nos limpie. Y número 3, ir bien en este texto es que no demos el mismo fruto, sino más fruto. ¿En qué dimensión está usted? Si usted está en la de llevar fruto, le está yendo bien. Prepárese porque el Señor lo va a limpiar. Si usted está en el rubro de que lo están limpiando, prepárese porque después de esa poda, el Señor lo va a llevar a que dé más fruto. Ahora, ¿de dónde es que eso se da? ¿Cuál es el secreto de dar fruto? Lo dice el texto. Vayamos de regreso. Todo pámpano que en mí, y una tercera vez, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué aquel fue quitado? Porque no llevó fruto. ¿Por qué no llevó fruto? Porque no estaba en Cristo. Vea verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El verdadero ir bien empieza estando unidos en Cristo. Todo aquel que está unido en Cristo es porque está justificado. Y si está justificado es porque está dando fruto. Y los frutos son el resultado de una vida en Dios, no de una vida en obras. Así que si usted está esperando que este año usted no tenga problemas y porque no tuvo problemas, usted va a decir, me fue bien, no he entendido la palabra. Porque Dios nunca prometió ausencia de problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Así que usted no debe estar
expectando, este año ojalá que no tenga problemas. Pues le tengo una mala noticia. La mala noticia es que sí los va a tener. Pero aún así, usted le va a ir bien. No por los problemas que le vengan. Usted le va a ir bien porque Cristo le ha justificado. El justo, hermano, va a ser sostenido por Dios. Escuche lo que le voy a leer a continuación y espero que esto le anime, le confirme, le consolide su fe. Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Díganle al justo que le irá bien, porque lo va a bendecir. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Hermano, usted no necesita un escudo si no se siente amenazado, ¿cierto o no? Solo aquel que se siente amenazado necesita un escudo. Pues Dios rodea al justo como un escudo. Mientras los impíos están esforzándose por prosperar momentáneamente, pues su final es incierto. Hoy yo le vengo a recordar que los justos tienen su vida asegurada, no en esta tierra, sino en la eternidad. No sabemos qué es lo que va a traer el 2026. No puedo yo garantizarle estabilidad en este año, pero sí podemos proclamar con la Biblia en la mano. Isaías capítulo 3, verso 10. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Su bien, hermano, no depende de su esfuerzo, aunque hay que esforzarse. No depende de su economía, aunque hay que ser diligente. No depende del gobierno, aunque hay que orar por ellos. No depende de las circunstancias, que aunque hay que ser sabios. Su bien depende de Cristo. Y yo le invito entonces que en este 2026 camine en obediencia, sostenido por la fidelidad de Dios. Quiero entonces cerrar recordándole que Isaías 3:10 no nos habla de una suposición, nos habla de una verdad absoluta. El que es justo siempre le va bien, porque va a comer del fruto de sus manos. Bendiciones de Dios para su vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea.
Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.